les voy a hablar de criterios de respuesta tumoral en oncología. En primer lugar, es bueno aclarar que existen varios sistemas de clasificación. El más importante, sobre todo en tumores sólidos, es RECIST. En linfomas tenemos el sistema de Lugano, para el cual es importante entender la clasificación de Deauville para PET, y finalmente los criterios de Choi en GIST metastasa. Los objetivos de tener criterios de respuesta tumoral son evaluar uniformemente la carga tumoral en todos los estudios, estandarizar el reporte de resultados para que estos sean comparables y tener criterios objetivos de respuesta al tratamiento. Estos sistemas clasifican la respuesta en 4 categorías: respuesta completa, CR por sus iniciales en inglés, respuesta parcial, PR, enfermedad estable, SD, y progresión, PD, con algunas modificaciones según el sistema. Empezamos con RECIST 1.1, como les dije, es el más importante en la evaluación de tumores sólidos. Este clasifica las lesiones neoplásicas en 3 categorías: las medibles, que deben tener mínimo 10 milímetros para ser evaluadas por TAC en su diámetro mayor; las no medibles, como por ejemplo compromiso óseo-blástico, derrames pleural o pericárdico, invasión meningea, ascitis, compromiso inflamatorio, compromiso linfagítico, o las lesiones que tengan menos de 10 milímetros en su diámetro mayor. Y aparte están los ganglios linfáticos. Estos se comportan diferente y se consideran patológicos cuando su diámetro menor es de mínimo 15 milímetros. Las lesiones target se consideran 5 en total, deben ser máximo 2 por órgano y que incluyan todos los órganos comprometidos por enfermedad. En RECIST utilizan TAC como el principal medio para realizar la medición. Ultrasonido no se utiliza porque es altamente variable al ser operador dependiente, y rayos X se utiliza cuando son lesiones mayores de 20 milímetros que además estén rodeadas completamente por parénquima pulmonar aireado para evitar la superposición de densidades. Los marcadores tumorales se utilizan en RECIST no como medida independiente, no pueden ser utilizados como el único criterio objetivo. Sin embargo, si el paciente los tenía positivos al ingreso, se deben negativizar para poder considerar una respuesta completa. Existe una categoría aparte llamada deterioro sintomático, que no es un criterio objetivo de respuesta, pero se utiliza como excepción cuando los pacientes se deterioran marcadamente desde el punto de vista clínico y eso obliga a suspender el tratamiento. En estos casos se debe hacer todo lo posible por documentar una progresión clínica objetiva. La principal crítica que se le hace a RECIST es que utiliza el cambio en el tamaño como único criterio de respuesta tumoral. Entonces, en RECIST la respuesta completa se considera cuando no hay lesiones blancas, no hay ganglios en el TAC; respuesta parcial cuando la suma total de diámetros disminuyó al menos 30% de lo inicial; progresión de la enfermedad cuando la suma de diámetros total aumentó más del 20% de manera relativa y de manera absoluta 5 milímetros de lo inicial, o se aparecen nuevas lesiones. Y cuando ninguna de estas condiciones se cumple, se considera enfermedad estable. Ahora les hablo de Deauville. Es una escala de 5 puntos que se diseñó para estandarizar los reportes en el PET de intervalo en el tratamiento de los linfomas, principalmente el linfoma difuso de células grandes, fenotipo B, y el linfoma de Hodgkin. Entonces nos clasifican las lesiones según su captación de fluodeoxiglucosa, FDG en adelante, en 5 niveles. 1, cuando no hay captación; 2, si la captación es menor que en el mediastino; 3, mayor en mediastino pero menor que en hígado; 4, cuando es moderadamente elevada por encima del hígado; y 5, cuando es marcadamente aumentada en cualquier sitio o cuando hay nuevos sitios afectados por enfermedad. Los expertos consideran patológica cualquier compromiso que tenga captación por encima del hígado y normal cualquier captación por debajo del mediastino. Por lo tanto, se considera compromiso neoplásico maligno siempre por encima de 3, y 3 si se desea aumentar la sensibilidad de la prueba. El sistema de Lugano, el segundo a tratar, fue descrito por Chisholm en el año 2014. Se utiliza para la estadificación inicial, monitoreo durante el tratamiento y seguimiento de los pacientes con linfoma. Utiliza tomografía y utiliza PET basal y de intervalo durante el tratamiento según la avidez de los tumores. Como dije, es estándar en linfoma difuso de células grandes
y en linfoma tipo Hodgkin, pero en otras histologías como linfoma del manto o folicular no se recomienda porque la captación del marcador es variable. La biopsia de médula ósea fue considerada estándar en el seguimiento y estabilización de los pacientes con linfoma por mucho tiempo. Sin embargo, se ha visto que el PET tiene una sensibilidad por lo menos comparable a la biopsia de médula ósea, por lo que actualmente no se recomienda en todas las instancias. Según esto, lo más importante en los pacientes seguidos con PET que tienen linfoma, la respuesta metabólica al tumor es lo más importante. Por lo tanto, si un paciente persiste con síntomas, eso no me elimina necesariamente la posibilidad de respuesta completa si la respuesta metabólica es satisfactoria. Y aún en presencia de masa, no me asegura que haya progresión de la enfermedad si la respuesta metabólica es satisfactoria. El sistema de Lugano es complejo y califica la respuesta de los pacientes individualmente en PET y en TAC y en 5 sitios diferentes: masas ganglionares y extraganglionares, órganos, específicamente vaso e hígado, lesiones no medibles, compromiso de médula ósea y nuevas lesiones. Por ejemplo, en el PET, según la escala de 5 puntos de Deauville, clasificar una respuesta metabólica, en este caso completa, si la captación es nivel 1, 2 y 3, y si la captación es 4 o 5 en las otras 3 categorías restantes. Respuesta metabólica parcial si es captación 4 o 5, pero menor que el PET basal. No respuesta metabólica si la captación fue igual al PET inicial, y progresión de la enfermedad metabólica si es mayor o hay nueva captación. En el TAC, respuesta completa es cuando no hay ganglios patológicos, o sea, todos son menores de 15 milímetros y no hay nuevas lesiones. Respuesta parcial cuando se disminuye más del 50% de la suma de diámetros de las masas. Enfermedad estable cuando se disminuye menos del 50% del total, y progresión cuando aumenta cualquier dimensión, la suma de diámetros. Finalmente, los criterios de Choi diseñados para GIST metastásico existen aparte de los otros porque se observó que cuando eran tratados con imatinib, RECIST subestimaban los resultados en estos pacientes, debido a que la respuesta a los agentes biológicos es distinta a la que hay con los agentes citotóxicos. El imatinib es un inhibidor de tirosina quinasa de algunos factores de crecimiento y proteínas de fusión. Utilizan también PET para evaluar la respuesta temprana y a largo plazo, y TAC para evaluar ciertas características del tumor, aparte del tamaño. Se ha visto que con el PET existe un subgrupo de pacientes que se puede identificar de forma temprana que se llama buenos respondedores, en los cuales el tamaño disminuye 10% y la densidad 15%. Según Choi, entonces, respuesta completa es cuando no hay ningún tipo de lesión, respuesta parcial cuando el tamaño disminuye más del 10% o la densidad 15%, o sea, si el paciente cumple criterios de buen respondedor y cuando no hay nuevas lesiones. Progresión de la enfermedad cuando aumenta el tamaño, cuando aparecen nódulos intratumorales, y enfermedad estable cuando no se cumple ninguno de los criterios ya mencionados. Para terminar, en esta imagen se pueden ver las posibles respuestas que puede tener un tumor al agente biológico. En la A, disminución del tamaño, que es la clásica. En la B, disminución en la densidad o cambios en la atenuación. La C nos muestra necrosis intratumoral, la D, transformación quística, y la E, nódulos intratumorales. Muchas gracias.